Gracias, Sergio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a CAMEX, Cámara Peruana de Comercio Exterior. El día de hoy vamos a iniciar un nuevo curso en relación a la inteligencia emocional. Vamos a analizar este curso de inteligencia emocional y vamos a descubrir todo lo que tiene esta parte, ¿no? De la inteligencia emocional. La sesión de hoy tiene por nombre, a ver, déjenme ver, por favor. Vamos a analizar la inteligencia emocional, la importancia y los beneficios de la inteligencia emocional, ¿no? Es la unidad 1 del módulo 1. Mi nombre es León Maximiliano Gutipa Murga, soy MBA en Administración y Dirección de Empresas. Te doy la bienvenida entonces a este curso tan interesante y tan bonito que vamos a estar desarrollando a lo largo de 10 unidades. El horario de estas clases son de 10 a 11 de la noche. Entonces, vamos a estar acompañándote en esta fase de poder conocerte mejor emocionalmente. Vamos a descubrir también cómo podemos manejar las emociones de otras personas, ¿no? Cómo poder generar una empatía y poder alcanzar el éxito personal, ¿sí? También al finalizar el segundo módulo, que justamente está en relación a la inteligencia emocional aplicado en el campo de trabajo, ¿sí? Muy bien, entonces, bienvenido nuevamente a este curso que hace posible CAMEX, ¿no? Y también te invito a que puedas realizar tus preguntas, comentarios, como siempre, a través del canal interno o a través del canal externo. Al finalizar esta sesión, vamos a estar respondiendo a tus dudas bueno, dudas e inquietudes que puedas tener. Muy bien, iniciamos entonces conociendo un poco de los antecedentes de la inteligencia emocional. Y cómo no hablar de estos grandes filósofos, ¿no? Como es Aristóteles. Aristóteles tenía un concepto muy bonito en relación a inteligencia emocional y justamente lo hemos puesto para que puedas entender un poco más de esto y la importancia. Muchas veces solemos creer que conocer bastantes cosas en el campo eh, del conocimiento y la ciencia nos va a garantizar un éxito, ¿sí? Pero más allá de esto, hay algo que tenemos que conocer muy bien y justamente es conocernos a nosotros mismos y algo que nos puede ayudar bastante en ese aspecto justamente es la inteligencia emocional. Veamos entonces qué nos dice Aristóteles de este punto, ¿no? Todos podemos enojarnos, nos dice. Eso es fácil. Y efectivamente, cualquier persona, cualquier individuo, está en la capacidad muy fácil de poder enojarse. Pero enojarnos con la persona correcta, en la medida justa, en el momento adecuado, por la razón pertinente y del modo apropiado, eso no es fácil. Y las personas que están en esa capacidad de poder distinguir en qué momento enojarse, por qué enojarse, cuál sería la medida adecuada de enojarse, el modo y la razón pertinente y apropiada para enojarse, tendría una capacidad de inteligencia emocional superior a los demás. Déjenme decir que es una de las características más bonitas que distingue a una persona y efectivamente garantiza más allá de los conocimientos académicos, la experiencia profesional que podamos tener. Muchas veces la inteligencia emocional juega un papel importante. ¿De qué sirve tener a un gerente? ¿De qué sirve tener a un líder si no tienen habilidades de inteligencia emocional? Es importante lo que vamos a analizar en todo este curso. Por lo tanto, te invito a que me puedas acompañar durante las sesiones que vamos a estar compartiendo, descubriendo mucho más. Vamos a ver técnicas,
algunas herramientas de control emocional, ¿no? Vamos a ver cuál es la importancia de la inteligencia emocional en nuestra vida personal y en nuestra vida laboral. Tenemos aquí otros aportes, por ejemplo, de Platón, ¿no? Que es otro filósofo. Platón nos dice, por ejemplo, bueno, en el campo que también era un maestro, ¿no? Nos dice, la disposición emocional del alumno determina su habilidad para aprender, ¿no? En este caso, él nos da un aporte desde ese punto, desde ese enfoque, ¿no? La disposición emocional hacia algo. Y efectivamente, la emoción está relacionada con diferentes aspectos que podrían garantizar un éxito en nuestra vida personal. También tenemos el aporte de Joseph Lidaux, ¿no? Él es un neurocientífico del Center for Neural de la Universidad de Nueva York, ¿no? Y fue el primero en descubrir la importancia del papel desempeñado por la amígdala en el cerebro emocional. En este caso, la amígdala es un componente esencial en el campo de la emoción. Y bueno, juega un papel importante también porque muchas veces esta zona del cerebro está involucrada al momento de nosotros sentir emociones, ¿no? Emociones diversas, obviamente, que van a estar de acuerdo a la percepción que tengamos del mundo, ¿no? Y la respuesta que vamos a dar a esas percepciones que podemos tener del mundo, ¿sí? Ese es el aporte entonces que nos da Joseph Lidaux. Muy bien. Algo también muy importante en esta parte de los antecedentes de la inteligencia emocional es hablar del psicólogo estadounidense Daniel Goleman, ¿no? Que es uno de los más grandes referentes de la inteligencia emocional. Y bueno, él nos señala que los principales componentes que integran la inteligencia emocional son cinco componentes, los cuales lo tenemos aquí. Y también vamos a estar desarrollando estos cinco componentes a lo largo del curso. Vamos a analizar el autoconocimiento, por ejemplo, el autocontrol, la automotivación, la empatía, que es algo fundamental dentro de la inteligencia emocional, así como las relaciones interpersonales. Estos aspectos vamos a tocarlos más a profundidad a lo largo de este curso. También presento este cuadro que puedes observar ahí en tu pantalla y nos ayuda a resumir un poco cómo están relacionados estos componentes de la inteligencia emocional, ¿no? Es un aspecto que tenemos que analizar desde nosotros hacia los demás. Si observas, es un cuadro de doble entrada en el cual en la parte superior está lo que sentimos y lo que hacemos. Y en la parte izquierda del cuadro nos dice eh, lo que sucede en nosotros y lo que sucede en los demás. ¿Correcto? Vamos a analizar, como es un cuadro de doble entrada, puedes ver la relación que hay en uno mismo, ¿no? En lo que sientes en ti mismo. ¿Correcto? Esto se conoce como autoconciencia. Poder descubrir lo que yo siento en mí mismo, poder reconocer las emociones que yo pueda tener. El solo hecho de reconocer las emociones que yo pueda estar experimentando en un momento determinado, ya va a ser un gran paso para poder controlar esa emoción, poder gestionar esa emoción de una forma más adecuada. Entonces, ese es el primer cuadrante, ¿no? La autoconciencia. Vamos al siguiente cuadrante. Lo que haces en ti, lo que hacemos en nosotros, viene a ser el autocontrol. Así como la autoconciencia, ahora lo que hacemos frente a esas emociones que podamos estar sintiendo en un momento, a eso le llamamos autocontrol. Es un aspecto también importante que vamos a
descubrir como uno de los componentes de la inteligencia emocional. Vamos ahora a analizar lo que sentimos en los demás. ¿Qué sería lo que yo siento, pero en los demás? Algo un poco complicado, el tema de la empatía, por ejemplo, pero muchas veces se dice que la empatía es esa capacidad de poder ponernos en el lugar de la otra persona para sentir cómo siente la otra persona, ¿no? Que es una habilidad interpersonal, básicamente. Pero ojo, la empatía es un aspecto un poco delicado y yo no me atrevo a decir que la empatía es poder entender perfectamente a la otra persona, ¿no? Porque las cosas que vamos experimentando y cómo las vamos tomando surge a partir de la experiencia propia de cada uno, ¿no? Y otros componentes más. Y obviamente yo no soy la otra persona. En la medida de lo posible puedo tratar de ponerme en su lugar para poder entender las emociones que pueda estar teniendo en un momento determinado. Eso en cuanto a la empatía. Vamos ahora con el siguiente cuadrante. Hablamos, por ejemplo, lo que hacemos en los demás. Y lo que hacemos en los demás viene a ser la habilidad o habilidades sociales, ¿no? Esa capacidad de poder interrelacionarnos con las demás personas, que es un aspecto fundamental, ¿no? Especialmente dentro de las organizaciones. El tema de la gerencia, los directorios, los líderes dentro de las organizaciones deben poseer habilidades sociales para poder interactuar con las personas. Es fundamental este punto porque podríamos estar hablando del éxito o fracaso de una gerencia, de una jefatura, de un director o un ejecutivo dentro de una organización. Y es que más allá de estos conocimientos, también está las habilidades especiales que cada individuo posee. Muchas veces las personas nacemos con alguna de estas habilidades. Por ejemplo, la autoconciencia, el autocontrol, la empatía, las habilidades sociales. Hay gente que nace con esas características muy especiales que hacen que las demás personas quieran estar con él, quieran compartir momentos con esa persona. Pero también, si tú no tienes esas habilidades sociales, esas habilidades de autocontrol, conciencia, empatía, no te preocupes, podemos aprender. Estas habilidades, ¿no? Se pueden adquirir, ¿sí? Algo que nos va a ayudar bastante en nuestra vida personal. Muy bien. Tenemos aquí algunas preguntas que tenemos que hacernos para poder conocer un poquito más y estar dispuestos a aprender qué cosa es la inteligencia emocional. La primera pregunta nos dice, ¿por qué algunas personas sonríen más a la vida que otras personas? Es un aspecto de actitud, ¿no? De poder ver la vida desde un enfoque diferente. Hay personas que, de acuerdo a sus circunstancias, se paran quejando, por ejemplo, de todo. Y probablemente seas una de esas personas. Déjame decirte que esto no es malo, pero deberías de trabajar en ello. Un signo que demuestra el grado de inmadurez muchas veces es el tema de quejarse por cosas no muy relevantes, ¿no? Por ejemplo, hacer algo pequeño muy grande, ¿no? Que tuviste un problema, yo qué sé, de viniendo hacia el trabajo, ¿no? De camino al trabajo, y por un pequeño problema que tuviste por ahí, todo tu día se arruinó. Déjame decirte que ese tipo de situaciones no aportan en tu vida, sino al contrario, ese tipo de cosas son las que van gastando energía durante todo el día y te lleva a una situación muy complicada. Vamos con la otra pregunta. Nos dice, ¿por qué algunas personas con alto coeficiente intelectual y que se destacan en su profesión no pueden aplicar esta inteligencia en su vida privada, ¿no?
que va a la deriva del sufrimiento al fracaso. Exactamente. Hay algunos aspectos en los cuales podemos conocer personas conocedoras, expertas, gente que domina un área o un campo, ¿no? Pero más allá de esto, se darán cuenta y habrán observado por ahí que la inteligencia o el coeficiente intelectual no es garantía de éxito. Y Daniel Goleman lo dijo en su momento, de que más allá del coeficiente intelectual, hay algo que sí podría garantizar el éxito personal, y él dice que es la inteligencia emocional. Esa capacidad de poder autogestionar tus emociones. Y bueno, en este caso, tenemos que ser conscientes de que somos individuos sociales. Somos personas que estamos interactuando constantemente con otras personas. Y va a depender de nuestro estado emocional y el de la otra persona cuán armonioso sea nuestra interrelación entre individuos. Es importante analizar esto. Para esto, también necesitas mirar hacia adentro y ver qué tipo de emociones tienes como persona. Porque no vaya a ser que por ser muy renegón, por tener una actitud muy pesimista, ¿no? Puedas estar alejando a las personas de tu lado y te estés preguntando por qué está sucediendo. Analiza las emociones que tienes, ¿sí? Vamos con la última pregunta que nos hacemos. Nos dice, ¿por qué otras personas con coeficiente intelectual acaban por trabajar para otras que tienen un coeficiente, una inteligencia emocional más bajo? O perdón, un coeficiente intelectual más bajo, pero que saben contactar, saben influir y saben relacionarse mejor con las personas. Efectivamente, hay varios estudios que se han hecho en relación a esto y un grado académico, por ejemplo, no garantiza el éxito personal, ¿no? Probablemente laboral. Puedes tener éxito laboral, pero eso no significa que tengas una vida armoniosa, una vida tranquila, ¿no? Una orientación o un sentido de la vida próspera, ¿no? Ver con una actitud siempre positiva. Hay muchas personas que los lunes se despiertan por la mañana con una sensación muy terrible de no querer ir a trabajar. Y déjenme decir que justamente es uno de los componentes de la inteligencia emocional estos aspectos. ¿Por qué? Porque pareciera normal que una persona no quisiera ir a trabajar. Lo que pasa es que no estás haciendo lo que realmente te gusta. Puede ser un problema, ¿no? Tendríamos que analizar porque tampoco es fácil encontrar el trabajo que a uno le encantaría hacer. ¿Mm? Muy bien. Son algunas preguntas que hacemos en este caso para poder entender un poquito más la inteligencia emocional, ¿no? También nos dice que la inteligencia emocional es la capacidad de percibir, por favor, atentos con esto, ¿no? ¿Qué es inteligencia emocional en sí? Es esa capacidad de poder percibir, reconocer, comprender y regular nuestras emociones y la de los demás, para guiar nuestro comportamiento y poder mejorar los resultados de nuestras acciones. He conocido bastantes personas que son impacientes y esa impaciencia lleva a cometer errores. Tranquilos, podemos aprender. Si soy impaciente, vamos, en el curso vamos a ver algunas técnicas muy importantes como la meditación, técnicas de respiración, técnicas de concentración, que nos van a ayudar justamente a mantener un equilibrio estable en nuestra vida. Bueno, y básicamente la inteligencia emocional, al mencionarnos en esta parte del concepto de que no solamente es
percibir, reconocer, comprender y regular nuestras emociones, sino también las emociones de los demás. Algo que se conoce como inteligencia interpersonal, ¿no? Pero las emociones que yo mismo tengo, y las voy a reconocer, percibir, comprender y regular, a eso se le conoce como inteligencia intrapersonal, dentro de mí. ¿M? Pero, ¿qué nos permite cada una de estas inteligencias? Por ejemplo, la inteligencia intrapersonal dice que nos permite determinar la forma en que nuestros sentimientos y emociones afectan nuestra conducta y alteran nuestra motivación. ¿M? Atentos con esto. Suele suceder lo siguiente. Y bueno, me gustaría que analices un poquito esto y ahora que termina la conferencia, probablemente te vayas a descansar y antes de quedarte dormido, me gustaría que te hagas la siguiente pregunta. Em, ¿Qué es el propósito de tu vida? ¿Hacia dónde estás orientando tu vida? Y si no tienes un propósito, no esperes más tiempo. La edad que tengas define un propósito, ¿correcto? Porque el no tener propósito muchas veces nos lleva a una acción de poder orientarnos o prestar atención a cosas insignificantes que no le aportan mucho a nuestra vida, ¿sí? Y más allá de esto, incluso, hay un aspecto de tener malas costumbres antes de dormir, lo cual al día siguiente estamos con una sensación medio extraña de la vida, con ganas de no querer vivir probablemente, o con una sensación muy desmotivadora, ¿no? Etcétera. Y probablemente te hayas preguntado por qué me está pasando esto. Y es que muchas personas tenemos esa costumbre de tener un televisor en la habitación donde dormimos y antes de quedarnos dormidos solemos dejar encendida la tele. Y a esa hora que nos quedamos dormidos, más o menos por esos canales de señal abierta que tenemos aquí, suelen pasar noticias. Y esas noticias que tú ves a través de esa televisión son noticias prácticamente que no, que te están llevando a una situación muy terrible, ¿no? Y es básicamente en ese proceso de quedarte casi dormido, es donde el cerebro se abre como una flor para poder captar todo lo que está alrededor. Y pareciera que no te estuvieras dando cuenta, pero en realidad tu cerebro, de manera inconsciente, está captando todo lo que está a tu alrededor. Y si justo tenías la tele encendida en ese momento, déjame decirte que todas las noticias pesimistas que pasan por ahí, como por ejemplo que lo mataron, que lo asesinaron, que lo apuñalaron, no sé qué cosas más pasan por la tele, toda esa información está ingresando en tu mente. Al día siguiente, cuando te despiertas, nuevamente tenemos esa mala costumbre de encender la televisión por la mañana que vuelven a pasar las noticias incluso peores. Déjame decirte que en las cosas que estás haciendo mientras te alistas para ir al trabajo, por ejemplo, tu cerebro inconsciente también está captando toda esa información. Más allá de esto, terminas de hacer las cosas en tu casa y te estás dirigiendo al trabajo y estás manejando el coche, oh sorpresa, también enciendes la radio en la cual están pasando noticias negativas. Imagínate todo lo que estás percibiendo de manera inconsciente muchas veces. Todo esto afecta a tu estado emocional personal. Y luego cuando llegas al trabajo, no saludas. Muchas personas ladran. Perdónenme que lo diga así, pero sucede esto, y es que en realidad, es más, las personas no nos damos cuenta que estamos gritando, no nos damos cuenta que estamos llegando al trabajo todos molestos. Y justamente, ¿por qué? Por todas esas noticias que has escuchado un día antes por la noche, por la mañana y de camino al trabajo. Son situaciones complicadas. Analízalo, revísalo, hazte un autoanálisis para que puedas entender estas cosas.
déjame decirte que podría ayudarte bastante. ¿Mm? En la medida de lo posible, te recomiendo algo. Que no enciendas la tele si no es para ver algo interesante que realmente aporte algo en tu vida. Si no, no la enciendas. Ya sabemos que en las noticias pasan cosas terribles. Y es más, un poquito más y va a chorrear sangre por la tele, que siempre me gusta decir esto porque pasan tantas noticias trágicas que la situación es difícil, ¿no? Y es inevitable que nosotros no podamos reaccionar a eso. Lo vamos a hacer. Percibimos el mundo a través de nuestros sentidos y escuchar eso, ver esas noticias afecta en nuestra vida, ¿sí? Muy bien, vamos ahora con la inteligencia interpersonal, que también está relacionado, ¿no? De acuerdo a nuestro estado interior, vamos a poder dar un reflejo hacia afuera, ¿no? Nos dice que la inteligencia interpersonal nos permite reconocer las emociones de los otros y utilizar esta información como guía de nuestro comportamiento para construir y mantener relaciones sociales agradables. ¿Sí? Atentos, ¿no? Nos dice, permite reconocer las emociones de otros y utilizar esta información como guía de nuestro comportamiento para construir y mantener relaciones agradables. ¿A cuántos no les ha pasado que cuando quieren hablar con alguien y ese alguien te responde de una forma un poco agresiva, molesta, hay una actitud dentro de nosotros, inmediatamente al percibir eso? Hay una respuesta, muchas veces inconsciente, ¿sí? Y justamente a eso va, ¿no? La inteligencia emocional, a que tú puedas reconocer esa emoción que está surgiendo a raíz de que alguien te saluda de manera molesta, de una forma molesta, agresiva. ¿Cómo puedes reaccionar a eso? ¿Mm? Solamente siendo consciente de las emociones que estás experimentando en un momento determinado. Muy bien, y aquí tenemos al más grande referente en inteligencia emocional, Daniel Goleman, ¿no? Y él nos dice que la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones, ¿sí? Que está también, ¿no? Vinculado a los aspectos que acabamos de mencionar, ¿sí? Y es que efectivamente Daniel Goleman es uno de los más grandes referentes, vuelvo a repetir, de la inteligencia emocional. Muy bien, invito a que puedas realizar tus preguntas, comentarios a través del canal interno o a través del canal en Facebook. Al finalizar esta sesión, vamos a estar respondiendo a tus dudas o inquietudes, ¿sí? Eh, y también esas preguntas, esas inquietudes nos van a ayudar a poder ampliar un poquito más estos temas que estamos tratando el día de hoy. Vamos, ¿cuáles son las bases del mundo emocional? Nos dice que las bases del mundo emocional, ¿no? Son las emociones, ¿no? Básicamente. Y si las sabemos controlar, ¿no? Seremos dueños tanto de nuestros pensamientos como de nuestras acciones. Base de inteligencia emocional, en este caso, simple y llanamente son las emociones. Pero no es tan sencillo, ¿no? Controlar tus emociones no es tan sencillo. Poder gestionar tus emociones no es tan sencillo. Podemos ir aprendiendo de a poco, ¿correcto? Muy bien. También nos dice, las emociones son respuestas a reacciones fisiológicas que genera nuestro cuerpo ante cambios que se producen en nuestro entorno o en nosotros mismos. ¿Mm? Eso también es uno de los aspectos fundamentales del mundo emocional, que las respuestas
que das frente a algo, una situación en específico, están dadas a través de la percepción que tú tienes del entorno. Si estamos en un ambiente hostil, hay una emoción. Si estamos en un ambiente de celebración, de alegría, de algarabía, hay una emoción. Si estamos en un ambiente, ¿no? Silencioso, triste, va a haber otra emoción, ¿sí? Entonces, hay respuestas a través de lo que percibimos del mundo. Y justamente reconocer eso es importante. También nos dice, la respuesta emocional son estímulos rápidos e impulsivos que valoran lo que está ocurriendo y nos informan de qué significado tiene para nosotros eso. Por ejemplo, ¿no? Si trabajas en una empresa y estás en el área de atención al cliente, ¿no? Por ahí suele suceder diferentes situaciones complicadas, porque el área de atención al cliente justamente está orientado a poder atender las quejas, los reclamos de los clientes. Y muchas veces suelen llegar hasta este punto clientes enfadados por el mal servicio o por algún error o daño en el producto que han adquirido, ¿sí? ¿Y qué pasa si un cliente viene y empieza a gritar en un tono muy agresivo? La persona que va a atender esta queja o reclamo podría interpretar a través de los sentidos ese grito como algo de acuerdo a la experiencia previa que haya vivido, ¿no? Si la persona ha estado en un ambiente, eh, yo qué sé, en un ambiente de mucho pleito, de mucha pelea, en el cual estaba sometido a gritos, etcétera, podría haber generado una situación de irritabilidad frente a ese tipo de gritos, ¿no? Inmediatamente se va a activar algo, una emoción dentro de esa persona, como una respuesta rápida al estímulo que está recibiendo. Es como un impulso, ¿sí? Y en este caso, es importante ser conscientes de qué respuesta estamos dando emocionalmente frente a una situación. Podría determinar el grado de éxito o fracaso personal. Cuando alguien no sabe reaccionar frente a una situación, muchas veces tiene respuestas equivocadas. Muchas veces tiende a empeorar la situación incluso. Una persona inteligente suele esperar un momento antes de reaccionar. Una persona inteligente emocionalmente analiza la situación antes de dar una respuesta. Y justamente se hace la pregunta o, claro, se hace la pregunta, en este caso, de lo que decía Aristóteles. ¿Es momento de molestarme? ¿Es momento de enojarme? ¿Es la persona adecuada con la que debo molestarme? El grado por el cual el grado de intensidad de mi molestia es adecuado para esta situación, ¿correcto? Hay que ver esta situación para poder tener una respuesta adecuada. Y es fundamental que las personas podamos aplicar esto. Estamos constantemente interrelacionándonos con personas y obviamente necesitamos aprender esas habilidades para dar buenas respuestas, para poder mejorar nuestras relaciones interpersonales. ¿A quién le gusta tratar con una persona, por ejemplo, molesta, que todo el tiempo está renegando? ¿Mm? Muy bien. Nos dice también que las emociones van a ser verdaderas y tendrán más razón que lo que probablemente estemos pensando nosotros, ¿sí?
Analicen esto, ¿eh? Dice, las emociones van a ser verdaderas y tendrán más razón que lo que probablemente estemos pensando nosotros. Hay un análisis que se ha hecho eh, y resulta que las emociones actúan o estimulan, ¿no? O están en un 95% relacionados a las decisiones que tomamos como individuos. Y un 5% son aspectos racionales para tomar las decisiones. Es importante reconocer esto. Básicamente somos personas, somos individuos emocionales. Básicamente. Estamos constantemente eh, sintiendo diferentes emociones. Por lo tanto, vuelvo a repetir, es importante reconocer qué tipo de emociones experimentas de manera frecuente. ¿Mm? Cuando estés en una situación descontrolada, analiza qué tipo de emoción estás presentando y pregúntate si es el momento adecuado de estar así. Muy bien, ¿cuáles son los componentes de las emociones? Ya hemos visto que el estímulo del ambiente es fundamental, ¿no? Para que se pueda activar una respuesta en nosotros, ¿sí? También tenemos ahí las las reacciones fisiológicas, ¿no? Que muchas veces son involuntarias, ¿sí? También está el tema de la conducta, que pueden ser voluntarias o involuntarias, ¿sí? Y también está la cognición, ¿no? Consciente o inconsciente. Son estos tres aspectos que componen la emoción y obviamente también está el estímulo ambiental que va a dar como un impulso a las reacciones fisiológicas, las conductas y el tema de la cognición, ¿sí? Son esos tres componentes de las emociones. Muy bien, vamos a analizar también cuáles son los principios de la inteligencia emocional, ¿no? Y un aspecto importante a analizar es la honestidad. Ser honestos con nosotros mismos, ser honestos con los demás, como uno de los principios de la inteligencia emocional. ¿Y qué es la honestidad? Es la transparencia personal, ¿no? Una persona que es honesta va a construir una reputación, va a construir una imagen frente a los demás. ¿Mm? Hay diferentes situaciones, hay diferentes cosas que componen también la inteligencia emocional y en este caso, construir una imagen de honestidad nos va a ayudar al tema de la percepción que tengan las otras personas de nosotros, ¿sí? También está el aspecto del compromiso. El compromiso personal, ¿no? De poder ser conscientes, ¿no? De las emociones que podamos estar sintiendo. También está ecología personal, como otro principio de la inteligencia emocional, así como la observación. Importante este aspecto de la observación, ¿no? Que nos va a ayudar justamente a identificar qué tipo de emoción podemos estar experimentando nosotros o qué tipo de emoción podría estar experimentando la persona con la cual estamos interactuando, ¿sí? También está como otro principio la disciplina. ¿Qué es la disciplina? Yo tengo un concepto muy interesante de disciplina y te lo voy a compartir, ¿no? Para mí, disciplina es hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer
así quieras o no. ¿Sí? Eso para mí resume lo que es disciplina, ¿no? Porque muchas veces se suele tener otro tipo de concepto acerca de disciplina. Y vuelvo a repetir, ¿no? Para mí la disciplina es hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer, así quieras o no, pero igual lo tienes que hacer. Eso es disciplina. Por ejemplo, ¿no? Hay personas que se despiertan por las mañanas y no tienen ganas de hacer nada, pero el aspecto de este principio de la disciplina podría ayudarnos en este aspecto bastante, ¿no? Hacer lo que tengo que hacer, así quiera o no. No tengo ganas de ir al trabajo, pero lo tengo que hacer por este tema de la disciplina. Ya tengo una ayuda, ¿no? Por eso justamente compone el tema, uno de los principios de la inteligencia emocional. También tenemos otro principio que es la participación. Participación, involucrarnos en las emociones que estamos sintiendo, que estamos experimentando y también involucrarnos en las emociones que otra persona podría estar experimentando, ¿no? Que está en relación también a la empatía, ¿sí? Estos son entonces los principios de la inteligencia emocional. ¿Sí? También nos dice las emociones se encuentran, ¿no? ¿Qué encontramos en las emociones? Primero, el estado de ánimo. ¿Qué es el estado de ánimo? ¿Mm? Nos dice que el estado de ánimo es un estado, una forma de estar o permanecer. Mi estado de ánimo, por ejemplo, puede ser mm, la alegría, ¿no? Estoy alegre. Tengo un estado de ánimo que es una forma de estar o permanecer alegre. Puede ser otro tipo de emociones también, ¿no? Algo que en las emociones se encuentran también es el temperamento, ¿no? Y bueno, en este caso es manera básica como un individuo se enfrenta y reacciona ante una situación determinada. Cuidado con esto. Te pido que prestes atención a esto del temperamento, ¿no? Manera básica como un individuo se enfrenta y reacciona ante una situación determinada, ¿no? Algo que se le conoce como temperamento. Y también están los sentimientos. ¿Mm? ¿Y qué son los sentimientos? Son aquellas reacciones orgánicas o instintivas que experimenta un individuo por el cual responde a ciertos estímulos externos. Tenemos que hacer una diferencia en este caso, emoción frente a sentimiento. ¿Cuál crees que es la diferencia? Te invito a que puedas participar en el chat, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? ¿Mm? Te dejo esa pregunta, ¿sí? Para que puedas investigar un poco o puedas participar ahora mismo a través del chat. O de lo contrario, finalizando esta sesión, vamos a dar la diferencia entre emoción y sentimiento. ¿Están relacionados? Claro que sí, pero no son lo mismo. Hay una diferencia, ¿no? Entre emoción y sentimiento. No es lo mismo, ¿ah? Por ahí solemos emplear ambos términos para referirnos a algo, ¿no? Y en realidad podríamos estar cometiendo un error. Muy bien. ¿Para qué sirve la inteligencia emocional? Tenemos aquí 5 puntos que vamos a analizar, ¿no? Nos dice, las emociones son información, ¿no? Fuente de información sobre las personas. Claro que sí. Cuando las personas tenemos esa habilidad, esa capacidad de poder percibir las emociones de otros, ¿sí? Otros más desarrollados, ¿no?
tienen estabilidad, pero el poder, ¿no? De las emociones tienen una información que nos puedan proporcionar de otras personas. Por ejemplo, cuando ves a alguien muy feliz y contento, ¿no? Inmediatamente te da una información eso, sin que la otra persona te diga, oye, estoy feliz, estoy contento, sino a través de sus acciones, de la respuesta que tiene, a través de su sonrisa, de su alegría, de su mirada, ¿no? Nosotros ya tenemos una información de ello, de que la persona está feliz, ¿no? Si por ahí ves a una persona triste, pensativa, inmediatamente también tienes una información. Constantemente estamos interactuando a través de este tipo de situaciones. Más allá de, incluso, ¿no? De preguntar y todo, ya nos podemos dar cuenta cómo está una persona, cuál es su estado de ánimo, ¿no? Muy bien, también nos dice, tratar de ignorar las emociones no funciona. ¿Mm? Observa, por favor, nos dice, se sabe que toda persona que trata de suprimir la expresión de sus emociones termina recordando menos información sobre su trabajo. Nos desconcentra. Es un poco difícil poder ignorar las emociones. En este caso, hay que expresarlo. Si alguien está molesto, hay que decirlo. Si alguien está triste, hay que mencionarlo. ¿Mm? Si alguien por ahí en el trabajo, por ejemplo, suele suceder, ¿no? Que alguien te hizo renegar, hay que decirlo, ¿no? ¿Sabe qué? Estoy renegando por la acción que acabas de hacer. O me siento triste por lo que acabas de decir. Es importante saber expresar las emociones que podamos estar sintiendo de una forma adecuada. Tampoco el hecho es de decir, ¿no? Oye, estoy molesto de una forma muy agresiva, ¿no? Cuidado con esto que suele presentarse en las personas impulsivas. Siguiente punto nos dice, tratar de esconder no siempre funciona. Muy bien. A ver, por aquí tenemos una situación muy especial, ¿no? Algunas personas, algunos individuos, para no mostrar sus emociones, suelen esconderlas. Y déjenme decirles que no es nada recomendable poder esconder una emoción. Dice ahí, ¿no? Las emociones escapan y se expresan por otros métodos, como muecas, tics, inconscientes, ¿no? O cambios de humor repentinos sin aparente causa. Te voy a recomendar algo. Si tienes algún problema personal, familiar, con tu pareja, con tus hijos, ¿no? En el trabajo, cualquier situación, especialmente personal, en la medida de lo posible, si tienes a alguien de confianza, coméntaselo, ¿sí? Si has pasado por una situación muy terrible, te recomiendo que se lo cuentes a alguien. La situación de contárselo a alguien el problema que uno tiene, hace que se aligere un poco el peso de ese problema que estamos cargando, ¿sí? Pero solo si hay una persona de confianza. En caso no tengas una persona de confianza, o bien lo escribes, o bien se lo cuentas, no sé, a tu mascota, por ejemplo. ¿Mm? Puedes tener un gato, un perro, cuéntaselo. O de lo contrario, ve, encuentra un árbol y cuéntale el problema que tienes. Es una bonita terapia. Te va a ayudar bastante, porque eso de esconder las emociones y no expresarlas podría generar diferentes situaciones físicas, ¿no? En este caso, algunas muecas inconscientes, algunos tics,
también inconscientes. Y luego estamos ahí porque tengo este problema. Porque no expresas tus emociones, ¿no? No cuentas tus problemas porque, ojo, cargar con una situación difícil es complicado. Y poco a poco se va haciendo más terrible, ¿no? Por ahí, en este aspecto, hay una metáfora, ¿no? Del vaso con agua. No sé si has escuchado, pero resulta que, te lo voy a comentar, ¿no? Resulta que un día un docente ingresa a clases, ¿no? Con un vasito con agua. Y bueno, llama a un alumno para que pueda acompañarle en realizar una actividad. Y todos pensaron que se trataba de ese tema, ¿no? Si el vaso está medio lleno, medio vacío, etcétera. Pero no se trataba de eso, sino la idea era la siguiente. Y por favor, atento con esto para que puedas entender cómo es este tema de no gestionar adecuadamente las emociones. Y resulta que el docente le da al alumno el vaso con agua y le dice, sostiene por favor el vaso. El vaso tenía una cantidad de agua. ¿No? Y nada, bueno, al inicio el alumno, el joven, sostenía el vaso sin ningún problema, todo tranquilo. Pero según fue pasando el tiempo, resulta que esa posición de sostener el vaso con agua se empezó a hacer más complicado. Ojo, no se había incrementado el agua, pero no sé por qué el vaso parecía que tenía más peso. Es más complicada la situación. Eso mismo, eso mismo sucede con las emociones, cuando no se expresan. Al inicio, todo parece tranquilo, puedes manejar la situación, puedes sostener el vaso, pero si dejas que pase más tiempo, déjame decirte que ese vaso, en esa posición que estás de sostenerlo, va a tener, ¿no? Vas a tener una sensación de que pesa más. Y efectivamente, ¿quién puede lidiar por mucho tiempo con una experiencia? Hay que saber expresar las emociones. ¿Sí? Muy bien. Siguiente nos dice, las decisiones deben incorporar emociones para ser efectivas. ¿Mm? En este caso, las comunicaciones más efectivas son las que generan empatía, ¿no? Esa capacidad de poder reconocer las emociones de otras personas, de otros individuos. ¿Mm? Muy bien, porque muchas veces nuestras decisiones pueden afectar a otras personas. Hay que ser empáticos en este punto. También dice que las emociones siguen patrones lógicos, ¿no? Cuando la lógica se ve superada por la emoción. ¿Sí? Y pasa, sucede que muchas veces reaccionamos de una forma rápida, ¿no? Como algo inconsciente, ¿no? Que es una de las características emocionales, por si acaso te lo digo. ¿Sí? Muy bien. Quiero mostrarte esta imagen, este gráfico, y justamente explorando la rueda de las emociones de Robert Plutchik, ¿no? Analiza muy bien este gráfico porque es muy importante entender cómo funciona esto, ¿no? Puedes observar en el centro del círculo que hay diferentes emociones, ¿no? Como éxtasis, admiración, terror, asombro, pena, odio, ¿no? Furia, vigilancia, entre otros, ¿sí? Según se va extendiendo el pétalo, puedes observar que va evolucionando la emoción. Por ejemplo, veíamos con terror, ¿no? Es la base, ¿no? De las emociones. Luego tenemos al miedo y luego eso va a evolucionar en temor, ¿sí? Es la intensidad, ¿no? Terror, miedo, temor. Igual con la furia. Miren, en este pétalo, furia, ira y enfado.
Así es como va a ir evolucionando las emociones. Y justamente Robert Plutchik ha identificado estas 8 emociones básicas que están en el centro, ¿sí? Y también se ha dado ¿no? el trabajo especial de poder ver la otra cara de esa emoción, de una emoción. Por ejemplo, lo contrario de furia sería el terror, ¿no? Lo contrario de admiración sería el odio. Lo contrario de vigilancia sería el asombro. Y así, ¿no? Está también en ese sentido. Y algo importante es que existe entre la combinación de, por ejemplo, ¿no? De temor y asombro. Dos emociones básicas. ¿Qué surge de temor y asombro? Surge la emoción, o en este caso, el susto. ¿Sí? Igual aquí con el odio y la furia, como dos emociones básicas. ¿Qué surge de la furia y el odio? El desprecio, ¿no? Analiza este cuadrito para que puedas entender un poco más tus emociones, ¿correcto? Te lo dejo ahí. Ya te expliqué cómo funciona esto, ¿no? Cómo puedes analizar. Muy bien, vamos a continuar. Estamos ya al límite del tiempo. Nos dice la inteligencia emocional y energía emocional, ¿no? El proceso de gestionar emociones o la gestión emocional inteligente conlleva una serie de fases y aquí tenemos 4 fases importantes. El primero es justamente identificar las emociones, saber qué tipo de emoción es la que estoy sintiendo. Segundo, comprender esa emoción, por qué estoy dando como respuesta a esta emoción, ¿no? Tercero es expresar las emociones, hay que decirlas de una forma adecuada, ¿no? Y cuarto está el tema de la regulación, de regular esas emociones. No podemos, ¿no? Actuar de una forma impulsiva. Hay que ver el tema de la regulación emocional. Muy bien, vamos finalizando con este punto, ¿no? Vamos a ver este aspecto de la inteligencia emocional orientada a la parte de liderazgo de equipos, ¿no? Nos dice, un equipo es un estado de ánimo, prácticamente, ¿no? La efectividad se dispara si un equipo se siente seguro, se divierte, se siente valorado y unido alrededor de un proyecto, ¿sí? Es así, el rendimiento de las personas está influenciado por la manera en que se sienten. Todos sentimos y en función de cómo sentimos, actuamos de una manera más o menos brillante. Atentos con esto, ¿no? Para que puedan tener una adecuada gestión de equipos, ser buenos líderes, ser buenos jefes. ¿Sí? Te va a ayudar bastante esto. Muy bien, somos personas emocionales. Estamos condicionados y damos respuestas de acuerdo a nuestras emociones. ¿Sí? Muy bien, vamos finalizando con esto y justamente vamos a ver las preguntas y comentarios que hayan podido surgir a lo largo de esta conferencia. A ver, permítanme por favor, vamos a ubicarnos aquí. Muy bien, muchas gracias a los que se han conectado, muchas gracias a los que han compartido la transmisión. Y déjenme terminar con la definición de lo que es emoción y sentimiento. ¿Sí? En sí, la emoción es algo que tiene una duración corta. En cambio, el sentimiento es la evolución de la emoción que tiene un periodo más largo. ¿Sí? La emoción es una respuesta inmediata a algo y el sentimiento es aquello que va a perdurar en el tiempo. ¿Sí? Muy bien. Vamos, creo que tenemos aquí 2 preguntas. Déjenme revisar.
Rafael Trucios, muchas gracias, como siempre, a Rafael acompañándonos, ¿no? Durante varias noches. Agradezco mucho, Rafael, que estés con nosotros nuevamente. Muchas gracias. Maribel Cueva Valencia, a ver, nos dice, emoción es algo que nace inesperadamente y sentimiento nace con el transcurso del tiempo. Perfecto, Maribel. Me agrada eh, ese concepto también. Y efectivamente, ¿no? Está en relación a lo que acabamos de mencionar, ¿no? Que la emoción es algo que nace inesperadamente. Y justamente ese aspecto es el que tenemos que aprender a controlar. No podemos dejar que una emoción surja de manera inesperadamente. Hay que saber si esa emoción es correcta para esa situación, ¿sí? Muy bien, y el sentimiento pues algo que perdura en el tiempo, ¿no? Y va a surgir, como dice ahí, en el transcurso del tiempo, ¿sí? Muy bien, Kevin. Buenas noches, Kevin. Nos dice, ¿qué técnicas se debe realizar para controlar los impulsos? Muy bien. Kevin, te recomiendo, vamos a hablar de estos temas, ¿no? Más adelante, pero te voy recomendando el tema de las técnicas de respiración, por ejemplo, la meditación, ¿no? Hay algo que ahora está en relación a poder, no me acuerdo el nombre, pero está en relación justamente al tema de la meditación, ¿correcto? Pero ojo, la técnica que más se suele emplear y que los psicólogos también recomiendan es el de contar, ¿no? Antes de reaccionar a algo, cuenta hasta 10. Haz la cuenta, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, para que puedas un momento analizar la emoción que vas a dar como respuesta a algo específico, ¿sí? Pero nada, también hay una técnica de respiración, ¿no? El tema de inhalar, de exhalar lentamente. Pero no es el hecho de nada más, sino es de inhalar, ¿no? Entre más o menos 5, puedes contar hasta 5, inhalando, ¿no? Retienes el aire durante 4 o 5 segundos también, ¿no? Y luego exhalas. La exhalación tiene que ser más lenta, pueden ser 8 segundos, más o menos, ¿no? Para que exhales de manera lenta, ¿sí? Y tienes que ser consciente, tienes que mantener la concentración en la respiración, cómo ingresa por las fosas nasales. Es un aspecto muy bonito, ¿sí? Antes de dormir, aplícalo. En este momento yo sé que hay muchas personas que están sufriendo de insomnio, por ejemplo, que está de alguna forma afectando a su estado emocional también. Apliquen esas técnicas, ¿sí? Que lo vamos a estar mencionando, ¿no? A lo largo del curso. Muy bien, Kevin, buenas noches, un placer, gracias por sus respuestas. No, Kevin, el placer es mío. Y bueno, muy bien, Liz Ivonne Salinas, muchas gracias por la clase, nos dice. Gracias a ustedes, gracias por conectarse, gracias por compartir la transmisión. Estoy encantado de poder iniciar este curso que vamos a estar compartiendo durante 10 sesiones. Voy a, en la medida de lo posible, dar a conocer las cosas más interesantes, ¿no? Algo que pueda servirte y ayudarte en tu vida personal, profesional, laboral, de familia, etcétera, porque nos falta esa parte como personas, como individuos. Y me voy a sentir muy satisfecho y realizado sabiendo que he podido contribuir con ustedes en este aspecto, ¿no? De que puedas tener una vida más armoniosa, más tranquila, más próspera, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Me siento muy contento por los comentarios, por la participación que han tenido. Y nada, les dejo mis datos. Mm, Si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden hacérmelas llegar a través de estos medios, ¿sí? Me despido, muchas gracias, que tengas una excelente noche y que mañana tengas un gran día, ¿no? Vamos, hay que ir manteniendo la actitud positiva
Y te recomiendo, ya iniciando esto, que puedas leer el libro Actitud Positiva, ¿no? De Napoleón Hill. Revisa el libro, te lo recomiendo. Te va a ayudar bastante también, ¿sí? O si no, consíguete el libro de Daniel Goleman, que es el libro de inteligencia emocional, que también te va a ayudar bastante, ¿sí? A lo largo de estas conferencias vamos a estar recomendando una serie de libros que van a aportar en tu vida personal, ¿sí? Muy bien. Ahí está, Rosemary Loro. Muchas gracias. Es un placer. Me despido ahora sí. Muchas gracias con todos y que tengan una bonita noche. Chao, chao.